Y bueno, pues sumarme a estas reflexiones, a esta serie de ideas que plantea Edgardo y que desde luego nos incentivan a abrir una ventana muy amplia de discusión pública, de discusión universitaria acerca precisamente de dónde estamos parados en materia de libre expresión, de periodismo. Bueno, en general todos los temas hoy deben estar a discusión pública. Estamos en el fin de un sexenio. Parecía que nunca se iba a acabar, pero se acabará en los próximos días. Y este fin de sexenio, bueno, nos obliga necesariamente a vernos al espejo. Los seres humanos somos muy dados a los ciclos y una vez que se está acabando este ciclo sexenal y que se abrirá otro ciclo sexenal, es muy importante revisar lo que pasó, lo que no pasó y qué panorama de país tenemos. Un fin de sexenio, bueno, pues ciertamente muy lamentable, marcado este sexenio, tal como lo describe Edgardo, por la violencia, por las miles de muertes, decenas de miles de muertes que creo que la sociedad mexicana todavía no alcanzamos a asimilar. Tengo siempre la impresión cuando mañana tras mañana hablamos de tantos o cuantos decapitados, de tantos o cuantos asesinados, de tantos o cuantos desaparecidos, en una retahíla numérica que de pronto nos lleva al punto de donde quedó la piel, la sensibilidad, la conciencia de los periodistas y por supuesto, antes que los periodistas, de la propia sociedad frente a este panorama que hemos vivido. Yo creo que vivimos una suerte de pasmo, de indigestión, o la palabra que quieran, para hablar precisamente de cómo la sociedad mexicana ha estado expuesta masivamente a un conjunto de situaciones extremas vinculadas principalmente con la violencia. Tarde que temprano, esta sociedad mexicana tendrá que encontrar sus canales de procesamiento psicológico, emocional, social, institucional de lo que ha sucedido en México. Hemos transitado por 6 años precisamente de descomposición en múltiples terrenos de la vida mexicana, y lo más fuerte, lo más de más alto impacto, desde luego, es la pérdida de vidas humanas por decenas de miles, y lo decimos así, prácticamente como paisaje. Y ese es parte del fenómeno que desde luego nos obligamos a plantear en este encuentro con ustedes, porque esta suerte de pasmo, de inmovilismo, de desarticulación social tiene que ver, entre otras cosas, con el horror vivido y con la incapacidad social y personal y humana de procesar apropiadamente la dimensión de lo que está ahí. Tenemos los números, tenemos cierto grado de asimilación de los impactos cuando las cosas rebasan los ciertos límites que ya habíamos considerado prácticamente tolerables, y digo tolerables muy entre comillas, cuando el asunto se convierte en masivo, por ejemplo, cuando volteamos y vemos, como decía el doctor Buscaglia, 72 migrantes todos juntos en una misma localidad, y eso, bueno, nos vuelve a despertar de una circunstancia, pero al final de cuentas hemos sido testigos de ya no sé cuántas fosas clandestinas, ya no sabemos cuántos niveles de degradación humana que han llegado, como decíamos, a nuestro país. Han llegado no para quedarse, si somos capaces de sacudirnos precisamente esta indigestión, esta circunstancia de pasmo que menciono. Y esta casi inacción social frente a este horror que vivimos, de una y muchas maneras está asociada precisamente con el tipo de debate público que tenemos o que no tenemos, el tipo de discusión pública que deberíamos tener y que hoy no está sino en algunos espacios constreñidos, y que nos habla precisamente de estos derechos violados o violentados de los que habla el doctor Buscaglia. Él dice, bueno, pues hay 58 que deberíamos estar ejerciendo a plenitud y que ciertamente no están a plenitud en nuestro mapa nacional. De estos 58 derechos de los que habló el doctor Buscaglia, 44 violados permanentemente o sistemáticamente, y de esos algunos muy marcadamente relacionados precisamente con estos derechos fundamentales que tienen que ver con la libre expresión, con el derecho a la información, con el derecho precisamente a tener
en el asunto informativo y en el asunto del conocimiento público de los temas de interés general, pues acceso inmediato como sociedad. De todo eso tenemos algunas muestras, pero de todo eso carecemos también en enormes proporciones. Y carecemos como sociedad de un ejercicio pleno de estos derechos fundamentales que son efectivamente consustanciales a la democracia por varias razones. La primera, y relacionada con lo que acabo de mencionar, por el tema del miedo, por periodistas que saben que no pueden informar de los asuntos que la sociedad tiene derecho a saber, entre otras cosas por una muy elemental circunstancia o un muy elemental sentido de sobrevivencia. Y creo que nadie estaría en condiciones de reclamarle a un periodista que no informa por una razón de sobrevivencia, como ocurre día tras día en muchos lugares de la República Mexicana. Y como ocurre también, tristemente, con aquellos que rebasaron la frontera y que fueron o asesinados o desaparecidos, hostigados o amenazados, y que ciertamente en un contexto de impunidad, como el que dice Edgardo, pues la respuesta mínima humana es la autocensura. ¿Cuánto de este fenómeno de autocensura marca hoy la vida de los informadores y de los periodistas en este país? Y ahí, ¿quién se puede poner de juez para decir, tú informa independientemente de que tu vida esté en peligro? Ciertamente no hay manera de exigirle a los periodistas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema en las pequeñas localidades y no tan pequeñas localidades en todo el mapa nacional. Tenemos ya una larga lista, ominosa lista de periodistas asesinados y de absoluta ausencia u omisión de la autoridad para resolver esos homicidios. Mencionó Edgardo el caso de Regina Martínez, la corresponsal de la revista Proceso, que fue asesinada no el año pasado, sino en abril pasado. Precisamente en este caso, ayer el gobierno de Veracruz, justo cuando la revista Proceso publica, se cumplieron 6 meses de inacción, justo cuando la revista Proceso publica y exhibe a una autoridad omisa, es que la autoridad omisa, entre comillas, deja de serlo. Y nos sale con una conferencia de prensa de la noche a la mañana sin que la revista, a pesar de que se había nombrado un coadyuvante de la revista, que es Jorge Carrasco, al que no lo convocaron nunca a ninguna reunión ministerial, a ninguna exposición de pruebas, a ninguna cosa que le permitiera a la revista supervisar como se dijo que lo haría para tener el convencimiento de que eran investigaciones creíbles. Bueno, pues jamás fue convocado el periodista, jamás fue convocada la revista, y la revista publica 6 meses de inacción y al día siguiente aparecen los culpables. O un culpable de algunos otros que están prófugos. Y una historia, pues, que como me decía esta mañana en conversación radiofónica el director de la revista Proceso, pues genera mucho escepticismo. ¿Estabas con él? Sí, ¿nos ayudas? Gracias. Gracias.